Y continuamos con el edificando sobre cimientos firmes. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo este estudio bíblico tan interesante. Les cuento, ya hoy llegamos, tiene 35 capítulos y esta noche ya llegamos al capítulo 19, o sea que haga cuentas, nos falta más o menos la mitad. ¿Listo? Pero vamos bien. Ok, le mando que Jenny, Noemí. ¡Oh, Jenny! Jenny, hija, de corazón te mando un abrazo, hija. Vos sos muy importante en mi proceso de fe cristiana. Significaste mucho y todavía lo eres, mi amor. Y yo le ruego al Señor para que Él te muestre el momento adecuado para que llegues nuevamente a la iglesia donde naciste. Una iglesia que es tradicional en tu familia, porque tu abuelo sirvió aquí con amor y con entrega, y que tú también te animes a seguir los pasos de tu abuela. Oro y ruego al Señor para que tú te animes a servir también en esta iglesia que te ama, mi vida, que te quiere tanto. Un abrazo fuerte, totototote a la distancia, hija. Que el Señor te bendiga. Bueno, y continúan también con la enseñanza. Noemi, gracias por ese saludo, ¿viste? Me alegraste. Me alegró la noche de Noemi con ese saludo. Bueno, y continuamos hablando entonces de edifiquemos sobre cimientos firmes. Les estaba contando, estamos hablando ya en la lección 19 de 35, vamos más o menos por la mitad. Y la noche de hoy vamos a estar mirando la serpiente de bronce. Vamos a estar mirando la entrada a la tierra prometida. Yo calculo al terminar, pero lo veo como larguito. Si no alcanzamos, entonces continuamos dentro de 8 días con el tema, ¿listo? Pero vamos a entrar en materia. Y les invito, vamos a leer mucha Biblia hoy, que abran sus Biblias en el libro de Números. Números capítulo 9, de los versículos 22 al 23. Números 9, del 22 al 23. Y dice así: aunque la nube reposaba sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban, o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Amén. Hermano Pastor Roberto Yonda, los saludo. Usted sabe el respeto y admiración y amor en Cristo Jesús que tengo por usted y por mi hermana Nora, que tan bella mi hermana, yo la amo. Bueno, pero continúo, no me distraigan, que yo me distraigo fácil. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos cómo el pueblo, cuando el Señor daba la orden. ¿Y cuál era la orden? Cómo se posaba una nube sobre el tabernáculo. Pues cuando estaba allí sobre la tienda, ellos estaban pendientes, y apenas la nube partía, entonces ellos entendían que era el momento de caminar nuevamente hacia la tierra prometida que el Señor les había dicho. Ahora vamos a leer Números 10 capítulo 1, versículo del 1 al 3, perdón, Números 10 del 1 al 3. Números 10 del 1 al 3, y dice así: el Señor dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampando y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Y también nos habla de esa señal, ¿no? La primera, una señal divina, una señal de parte de Dios con respecto a qué momento debía el pueblo empezar la caminata para poder llegar a la tierra prometida. Pero por otro lado también había otra señal que había dejado Dios para que el pueblo supiera y entendiera en el momento en el cual debía reunirse para orar, para clamar, para adorar a Dios. ¿Listo? Ahora, Números 10 del 10 al 12 dice así: cuando celebran las fiestas en fechas solemnes o nobiliunius,
difícil de pronunciar la palabra, también tocarán las trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. El día 20 del segundo mes del año, del día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. Y continuamos mirando cómo las fiestas, cómo la celebración, cómo estas señales tienen un significado especial en la vida del pueblo de Dios. ¿Listo? Y puede que nosotros no nos acojamos a ciertas cosas porque entendemos que es del viejo rudimento, es del Antiguo Testamento, pero tenemos que mirar, rescatar y llevar ese valor espiritual de ese tipo de fiestas a nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor se ha manifestado en tu vida con el deseo de que te levantes y empieces a trabajar y tú a lo mejor estás quieto todavía en ejercicio de contemplación? No. El Señor en este momento y en esta noche lo que te está diciendo es que Él te está dando la señal para que te levantes, adores y le sirvas de la manera en la que Él necesita que nosotros adoremos y sirvamos. No es tiempo de quedarnos pasivos o de esperar a que algo suceda. Es tiempo de que entendamos de que es hora de trabajar. Por ejemplo, listo, ya en el número vemos cómo el pueblo llega al frente de la tierra prometida y está allí y empiezan a acomodarse y salen de Sinaí y van directamente y llegan al frente de la tierra prometida. Y durante el camino obviamente suceden unos eventos maravillosos que llaman la atención, y esos eventos maravillosos el Señor los utiliza para que su pueblo crea y confíe en lo que el Señor puede hacer con ellos. Finalmente ellos llegan al frente de la tierra prometida. Qué día tan bonito, qué día tan emocionante. Yo recuerdo la primera vez que acepté, que di ese paso de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. ¡Wow! Yo no sé usted, hermana Elizabeth, pero para mí ese día fue maravilloso. Ese día yo no podía parar de llorar. Y era raro, ¿no? Le comentaba yo a un hombre a quien amo entrañablemente, a quien admiro muchísimo, a dos hombres, a Raúl Eduardo González Cardona y a Manuel Alexander González Cardona, mis sobrinos, y les comentaba yo que andábamos juntos en el carro, que yo no sabía por qué, por más que yo intentaba, y en serio, hacía fuerza para parar de llorar, pero para parar de llorar yo no podía parar de llorar. Y fue aquí en Filadelfia, y la otra ocasión fue en Eclesia, otra iglesia a quien amo entrañablemente, que quiero mucho y donde están raíces de nuestra familia con respecto a la fe. Miren, llegar al frente de la tierra prometida y saber que vamos a recibir esa bendición, llegar al pie de esa promesa de Jesús y saber que la podemos hacer vida en nuestras vidas, nos tiene que provocar emoción, tiene que provocar algo en nuestro corazón, nos tiene que conmover, nos tiene que animar. Mire, lo que Dios ha prometido, cuando llega Él allá, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que Él les iba a entregar una nueva tierra donde fluye leche y miel. Y en ese instante, sus descendientes, el pueblo de Israel, está al frente de ese lugar. Ese lugar está a su alcance. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tomar posesión de la tierra. Números 13, del 1 al 3, dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran jefes en Israel. Entonces, listo, había que organizar, listo, y había que calcular, pero no podía ir cualquier persona. Tenía que ir hombres que miraran, estudiaran y que copiaran bien la información para llegar y transmitirla como debería de ser con el pueblo que estaba esperando la bendición de saber si era el momento de entrar o no. Y Moisés separó a esos 12 exploradores, y por 40 días ellos exploraron la tierra, ellos estuvieron mirando cómo era, pero luego regresaron al campamento donde la gente estaba esperando con ansias cuál era ese reporte.
estaba esperando emocionada qué iban a decir, cómo era la tierra, era como Dios la había prometido, era fácil, y ellos están allí esperando que esa noticia se dé. Y lo leemos en Números 13, del 25 al 33, y voy a leerlo. Dice así: al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Param, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe, y le mostraron los frutos de esa tierra. Y este fue el informe: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo de allí, el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes, están fortificadas. Vimos anaquitas allá, o sea, hombres grandes, gigantes. Los amalecitas habitan en Nehueb. Los hititas, jebuseos, amorreos viven en la montaña. Los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas comparado con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. ¿Qué tal? Y lo único que ellos tenían que hacer era confiar, llegar hasta ese lugar y llenarse de la valentía que el Señor les había dado, de la seguridad de que el Señor los acompañaba, y tomar posesión de una tierra que el Señor ya les había prometido. Pero ¿cuál fue el reporte? Miren, ese reporte, gracias a ese reporte hubo discusión en el campamento. Sí, ellos informan: la tierra es rica, pero hay gigantes, y si nos enfrentamos a ellos tenemos todas las de perder, van a derrotarnos. Sin embargo, Caleb y Josué, que eran dos de los exploradores, ellos no estuvieron de acuerdo con lo que se habló, y ellos decían, bueno, que si Dios les había prometido la tierra, también Dios les iba a dar la victoria. Pero este pueblo temeroso, este pueblo que esconde una rebeldía detrás de ese temor, prefirieron volver a escoger otro jefe, volver al desierto y vivir en esclavitud. Ellos prefirieron estar dando vueltas y vueltas y vueltas antes de confiar en la promesa que Dios había hecho. Ellos prefirieron atemorizarse, y recuerden que el temor es la antítesis total y completa de la fe. Cuando nosotros tenemos miedo, estamos diciendo que no hay esperanza. Cuando nosotros tenemos fe, estamos diciendo de que estamos comunicando a todos a nuestro alrededor de que estamos al cuidado de alguien más grande y poderoso. Bueno, el pueblo en ese momento negó el cuidado de ese ser grande y poderoso que es Dios. Números 14:11, vamos a leerlo. Números 14:11, ¿qué dice? 14 del 1 al 11, perdón. Y dice así: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar, y en murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en el desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Y allí estaba también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la
exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar la tierra donde abunda leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda, frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Mire, el Señor, y ninguno de ellos podía negar que el Señor había obrado y que el Señor había hecho maravillas en medio del pueblo cuando ellos estaban atravesando el desierto. Y aún así, ellos estaban negándose al poder. Habían visto cómo el mar se había abierto en dos, vieron cómo ellos atravesaron por el lecho del mar como si fuera tierra seca. Y vieron cómo el mar, cuando empezaron a cruzar los egipcios, que era un ejército mucho más grande y poderoso, cayeron y fueron abatidos en lo profundo del mar. Y aún en ese momento, en esa circunstancia y en esa situación, y después de haber visto todo lo que vieron, siguen en su rebeldía, siguen en su falta de fe, siguen en su falta de creer. Y es tanto así que maquinan en su corazón contra a Moisés y a Aarón, buscando un líder que los lleve. Vamos a continuar leyendo Números 14, pero ahora del 21 al 35. Y dice así. ¿Números qué? Números 14 del 21 al 35. Números 14 del 21 al 35. Dice así: pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de ellos me desobedecieron y se pusieron a prueba repetidas veces. Verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la va a heredar. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dieron, que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por los desiertos. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor, y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme en el cielo. Perecerán, morirán aquí mismo.
qué susto tan horrible, uno estaba enojadísimo, qué susto tan horrible, uno sabiendo la bendición de Dios y negándola. Qué cosa tan horrible, eso sí da miedo. Uno saber desde un principio que Dios tiene la intención de guardarte y de protegerte, y que uno esté en una terquedad y en una rebeldía negando el cuidado de Dios para nuestras vidas. Qué susto tan horrible. Yo no sé usted, pero a mí me da miedo. Yo no sé usted, a mí me da miedo. Mire, el Señor tomó esa decisión de castigar al pueblo por la rebeldía. Por esa rebeldía fue que el pueblo no pudo entrar, ese pueblo que salió de Egipto no pudo entrar, a excepción de Caleb y Josué. Y obviamente los hijos que nacieron en el desierto. Dice allí que aquellos menores de 20 años que caminaron en el desierto iban a poder entrar. 40 años estuvieron en el desierto. O sea que aquellos que tenían menos de 20 años llegaron más o menos entre los 50 y 60 años, entre los 40 y 60 años. Todo ese tiempo rodearon el desierto, caminaron el desierto y sufrieron guerras y persecución en medio de todo ese proceso. Miren, el Señor iba a dejar que sus hijos, que entraran sus hijos, pero esa generación rebelde iba a morir en el desierto. ¿Por qué? Por haber despreciado la bendición de Dios. Nosotros no podemos darnos el gusto de despreciar la bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Tiene que darnos temor, tiene que darnos mucho temor el pensar siquiera en rechazar la bendición de Dios. Números 21, vamos a dar un saltito y vamos al número 21. Y vamos a leer Números 21 del 4 al 9. Y dice así: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Mejor dicho, esta gente va embarrada tras embarrada. Y decían así: ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Miren, voy a hacer un paréntesis. Hay un grupo que tiene por costumbre el adorar y exaltar imágenes, y se pegan de este versículo para decir: si ve, el mismo Dios mandó a hacer una imagen de una serpiente. Entonces, ¿qué hay de malo? Hay que entender algo. La serpiente es un arquetipo, una representación de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice que todos aquellos que fueran mordidos por la serpiente venenosa, ¿qué era lo que tenían que hacer? Mirar hacia donde estaba la imagen de esta serpiente labrada por Moisés, y que cuando ellos miraran iban a ser salvos. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús? Somos salvos. Miren, los israelitas en ese proceso, ellos renegaron contra Dios, renegaron contra Moisés, y Dios en ese enojo, en esa molestia, pues no tuvo más alternativa que castigarlos. ¿Y qué manera los castigó? Con serpientes, y esas serpientes eran venenosas y los mordían. Y ellos, claro, en los momentos difíciles no hay ateo. Alguien me decía: en un incendio no hay ateos. En un incendio, en una situación de problema, todo el mundo va a clamar a Dios y va a pedir la ayuda de Dios. Bueno, pues estos mismos que renegaron contra Dios, que dijeron: no nos provee, nos da una comida toda fea, ese arroz quemado, esas ¿cómo se dice? Ese arroz quemado o ese arroz crudo, y esas tajadas quemadas que empacaste al trabajo, estarían diciendo, unas tostaditas, perdón,
dice mi esposa. Tostaditas quemadas. Bueno, ellos se quejaron y reciben el castigo por renegar de Dios. Y ese castigo que reciben por renegar de Dios, ellos ahora sí, en medio del peligro, no, mire, nosotros pecamos, dígale a Dios que ya no nos castigue así. Y el Señor, aunque enojado, y aunque ellos pecaron, el Señor tiene misericordia del pueblo. Tiene tanta misericordia del pueblo que le dice a Moisés, ok, listo. Entonces, que haz una serpiente, labra una serpiente, y que cada vez que una serpiente los muerda, ellos miren a esa serpiente y ellos van a ser sanados. Mire, siempre el Señor va a proporcionar ese rescate del pecador. Ese rescate siempre y cuando el pecador reconozca su pecado y se arrepienta y lo busque en la manera en que Dios quiere que nosotros lo busquemos, y Dios quiere que nosotros lo busquemos por fe. Eso es lo que representa la serpiente. Miren, Dios mandó a Moisés a que labrara la serpiente de bronce y la pusiera en un palo en medio del campamento. La gente que mirara a la serpiente no iba a morir de las mordeduras de la víbora. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, esa víbora que se llama pecado pierde toda fuerza y pierde todo poder, porque Dios es más fuerte y nosotros tenemos que confiar en Él. Ese es nuestro llamado, a confiar en Dios. Aunque la serpiente nos esté mordiendo, nosotros, que representa el pecado, nosotros miramos a Cristo y Cristo nos limpia. Dios en su medio de misericordia les dio la vida a los que confirmaron su fe en Él y que creyeron que en la provisión que Él les había dado. La serpiente, al igual que todas las imágenes, ninguna tiene poder. La serpiente no tiene poder. Quien tiene poder es Cristo. La serpiente no tiene poder para salvar ni para sanar. La soberbia es la que nos tiene alejados del Señor. Mire, la única manera en la que la gente podía dar una utilidad a esa serpiente, a esa imagen de esa serpiente, era para hacer que la gente reconociera que Dios era el que es el que da y provee la salvación. Solo los que tengan fe, los que creyeron y creen y que miran a la serpiente, en ese momento ellos son salvos. Los demás prefirieron morir en su pecado sin aceptar esa provisión de Dios. Números 27, continuamos caminando en la Biblia. Números 27, del capítulo 18 al 23. Vamos a ver qué dice. Números 27, Números 27, de los versículos 18 al 23 dice: El Señor dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él, y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar, y ante toda la comunidad, en presencia de ellos, le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentarán ante el sacerdote Eleazar, que mediante el Urim consultarán al Señor cuando José ordene ir a la guerra. La comunidad entera saldrá con él, y cuando ordene volver, volverán. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad, y luego le impuso las manos y le entregó el cargo tal como el Señor lo había ordenado. Ahora miremos en Josué. Se pegan un salto totote hasta Deuteronomios y miremos a Josué 1, del 1 al 9. Natalia Pérez Zamorano, mi prima, hija, que el Señor te bendiga, amor. Qué alegría que estés conectada y estés viendo la predicación del Señor en esta noche. Josué 1, del 1 al 9. De un salto totote. Josué 1, del 1 al 9, dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto.
Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, tal como lo prometió Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra en el oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Miren, Josué es el que queda designado en el lugar de Moisés. Y Josué ocupó ese lugar y reemplazó a Moisés. Los 40 años que estaban por cumplirse y nuevamente estaban en el desierto, durante esos 40 años fue Josué quien asumió el liderazgo. Y a Josué como caudillo le tocó reemplazar a Moisés. Dios se llevó a Moisés a un terreno alto, describe la Biblia, para que desde ahí pudiese ver la tierra prometida. Y allí fue donde este siervo murió y su cuerpo no fue encontrado. Josué tendría que llevar, a raíz de la muerte de Moisés, a este pueblo, a esta nación israelita, a tomar posesión de esa tierra que el Señor les había prometido. Josué 11, 23. Vamos a ver qué nos dice Josué 11, 23. Dice: así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de la guerra. Los israelitas conquistaron la tierra prometida así como Dios se lo prometió. Ellos entraron y tomaron posesión de la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice que cuando ellos entraron, vivieron en paz en este lugar. Cuando nosotros entramos al Señor, a la presencia del Señor, nosotros entramos en una paz que no es la que nosotros pensamos, la ausencia del conflicto o una negociación como se hizo hace poco entre el gobierno y las FARC. Se trata de una paz verdadera, una paz duradera, y una paz que llega a tal punto que aunque alrededor tuyo estén en conflicto y aunque quieran tener conflicto contigo, tú tienes la paz del Señor y puedes confiar en el que Él cuida. Ellos estuvieron ahí, ellos entraron allí y habitaron, pero ellos también empezaron a cometer errores, y ahorita les voy a pedir que vamos hasta Jueces. Les dije que íbamos a caminarnos la Biblia bastante. Hasta Jueces, capítulo 2, de los versículos 7 al 14, y dice así: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos, que les obedecieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Tinán-Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que habían hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y pusieron a otros dioses, dioses de los pueblos
que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Y entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenía a su alrededor y a los que ya no pudieron hacerle frente. Miren, los israelitas se apartaron del Señor. Mientras vivió Josué, ellos estuvieron ahí apegados a la tradición oral de la adoración al Señor. Pero luego, cuando mueren estas personas que vieron las obras, se dejó de transmitir esa verdad de generación en generación. ¿Y qué pasó con esa última generación que está describiendo el Señor? Negaron a Dios y se fueron a ídolos. Y por eso fueron entregados en manos de sus enemigos. Y allí es cuando nace la etapa de los jueces. Lo leemos en Jueces 2, del 15 al 19, y dice así: cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, como el Señor se lo había dicho y jurado. Así que llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de los invasores, pero ellos tampoco escucharon a los caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adoraron muy pronto y se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia, de los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba de entre ellos un caudillo, estaba con él mientras el caudillo vivía. Los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se complacía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. ¿Y qué vemos ahí? Que generación tras generación la gente sigue actuando de forma negativa. Un saludo ahí a Javier Escobar, hijo de mi primo. Dios te bendice, papá. Me encanta que estés en la casa. Miren, los jueces fueron como una especie de libertadores, caudillos, que cuando Israel obedecía a Dios, el amor de Dios que tenía no cambiaba en lo más mínimo, y Dios actuaba a favor de ellos. Miren, Dios le prometió a Adán y a Eva que él iba a mandar un Salvador para destruir a Satanás y salvar del pecado a la humanidad, y Dios lo hizo. Él hizo la misma promesa a Abraham y le prometió a Abraham que iba a rescatar, y recalcó que sería de la descendencia de Abraham. Miren, de esa misma forma y de esa misma manera Dios protegía a los israelitas por medio de estos caudillos, con la condición de que ellos cumplieran con la promesa de adorar a Dios. Y durante esa época, cuando el pueblo reconocía su pecado y se arrepentía, lo que nos está diciendo la palabra es que Dios levantaba a ese líder que les ayudaba a librarse de sus enemigos. Sin embargo, cuando ese caudillo, ese líder moría, el pueblo iba de mal en peor. Cuando nosotros nos alejamos de la verdad del Señor, nosotros continuamos retrocediendo. No avanzamos en la verdad del Señor, sino que retrocedemos en la verdad que Él nos muestra. Primera de Samuel 7:3. Primera de Samuel 7:3 nos dice lo siguiente: por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Llega Samuel y da esta enseñanza. Ellos seguían negando la verdad que los estaba golpeando, la verdad por la cual estaban sufriendo, y sin embargo ellos siguen apegados de esa manera. Ahora, Primera de Samuel 8, del 1 al 10, dice así: cuando Samuel entró en años,
puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: considera seriamente lo que el pueblo te diga en realidad, porque la verdad es que no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel anunció entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo rey. Ahora Samuel 18, del 19 al 20, y dice así: el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Y ellos rechazaron la presencia de Dios por pedir, por reclamar, por aspirar a otro tipo de fuerza, a otro tipo de ser. Miren, cuando Israel rechaza la administración de Dios, Samuel se podría decir que fue el último de los jueces, el último de la etapa de los jueces, pero al mismo tiempo es el primero de la época y de la etapa de los profetas en el Antiguo Testamento. Samuel estaba esforzándose por tratar de dirigir al pueblo al Señor, pero él ya estaba viejito, él había envejecido y sus hijos no habían entendido el llamado. Mire, pasó el tiempo y el pueblo volvió a rebelarse. Desde nosotros y la humanidad desde el principio ha podido ver cómo trabaja Satanás, y el papel fundamental de Satanás es sembrar esa duda, sembrar esa discordia. Satanás quiere hacerte dudar de la palabra de Dios. Él quiere hacer dudar a la iglesia de su autoridad. Es más, quiere hacernos dudar a toda la humanidad del mismo Dios. Y nosotros no podemos permitir que esto pase. Nosotros tenemos que estar conscientes de que es Dios quien nos da cuidado. ¿Listo? Nosotros tenemos que estar conscientes de la necesidad que tenemos del Señor. Yo saludo a mi familia que hoy está viendo y le doy gloria al Señor y extiendo ese ofrecimiento y esa invitación a que nosotros seamos conscientes de que el Señor nos está haciendo un llamado y que nosotros no podemos seguir haciendo oídos sordos al llamado que el Señor hace esta noche y este momento a su pueblo. Amado Dios y Padre Celestial, yo reconozco que he pecado. He hecho todo lo contrario, Padre Celestial, a lo que tú me pidas que haga. Te he ofendido con mis acciones y con mis palabras, Señor. Esta noche te pido, Padre Celestial, que me des la sabiduría de buscarte permanentemente, Señor, de reconocer mi pecado y buscarte y mirarte a ti, Señor, para que ese veneno de pecado, Señor, no entre y carcoma mi vida, Señor, sino que yo sepa y entienda que debo tener mi mirada puesta en ti. Bendice, Padre Celestial, la iglesia. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a mi familia, Señor. Bendice a todas y cada una de las familias de la iglesia de Filadelfia. Padre Celestial, te ruego y te suplico, Señor, que seas tú propicio a la oración de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, y a modo de información, les quiero contar que estén pendientes de mañana. Mañana no, el día viernes. Por cuestiones logísticas, ¿verdad? Por cuestiones logísticas, una situación que se nos presentó. Vamos a pedirles el favor que el culto de intercesión no lo tengamos mañana, sino que nos encontremos el día viernes en la misma hora, de 7 en adelante.
listo, tenemos que solucionar algunas cosas y pues, nos toca utilizar el día de mañana, no nos queda alternativa. Pero recuerden que no hay un día en especial para alabar al Señor. Todos los días son el día de alabar al Señor. Javier, saludes a mi tía, dile que la amo. Un abrazo bien grandote para ti, primo. Un saludo para todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Que el Señor los bendiga y saludes a la familia.